Iglesia en Misión. ¿Cómo están, queridos hermanos cristovidentes? Nosotros aquí en la Universidad Santo Tomás, como ahí podemos apreciar, ¿sí? Facultad de Teología, con el decano, el licenciado Patricio Merino. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, hermana Claudia. Muchas gracias por la visita. Exactamente. Hoy hemos venido a hacer unas cuantas visitas y lo que queremos es pedirle aquí al licenciado Patricio ¿Eso de Merino. licenciado le quedó de México, hermana? ¿Ah? No, figura ahí en los papeles y digo, pero no puedo decir soy Patricio. Doctor. Sí. Disculpe. Entonces, doctor Patricio Merino, y queremos compartir con él un tema, que es un tema que también está dando, ¿verdad?, en el ITEPAL, ¿sí? En un curso, que es el contexto socio-religioso de la evangelización. Y bueno, vamos a comenzar ya, si te parece, este tema, compartiendo, si te parece, qué tema, o sea, qué aspectos socio-religiosos o qué aspectos de la sociedad influyen hoy en la tarea evangelizadora. Bien, el CEVITEPAL es una institución muy importante de la Iglesia Católica Latinoamericana y se dedica a la formación de los agentes pastorales. Y obviamente uno de los aspectos más importantes, porque es la tarea de la Iglesia, es la evangelización. Pero la evangelización no se da en el aire, sino que se da a gente concreta, a un país concreto, a un grupo territorial concreto. Y las mentalidades no son lo mismo que hace 500 años. Entonces, el curso que vamos a tener en el ITEPAL dentro del Gran Diplomado en Misionología, se trata de observar justamente cuál es la realidad socio-religiosa en el que se da la evangelización actualmente. Muy bien. Y si nos tuvieras que decir qué elementos, qué cosas concretas crees que influyen en la tarea evangelizadora. Quizás uno de los cambios más grandes que se han dado con respecto a la costumbre que teníamos de evangelizar es lo que llamamos, en realidad son tres aspectos: la secularización, el pluralismo religioso y cultural, y algunos hablan hoy día ya de possecularización. Usted tiene que pensar que no es lo mismo evangelizar en un mundo donde nos parece que homogéneamente todos somos cristianos o que tenemos todos la misma forma de pensar. Pero lo que olvidamos es que a los primeros cristianos les pasó lo mismo. Los primeros cristianos estaban en un ambiente totalmente diverso, totalmente plural, y ellos entonces sin temor quisieron anunciar el Evangelio de una manera que fuera realmente pertinente, que entusiasmara, que cambiara la vida de los que eran sus oyentes de la palabra. Pero hasta hace, digamos así, 100 años, 50 años, todavía nosotros estábamos acostumbrados que América Latina era un continente eminentemente cristiano y dentro de eso eminentemente católico. No obstante, con los fenómenos que han ido ocurriendo de globalización, de las comunicaciones sociales, de la inmigración, esto ha ido cambiando. No todos los países tienen censo religioso y entonces a veces todavía vivimos como de ideas pasadas. Pero la verdad es que uno basta con que vaya a un aula de clase, con que vaya a un hospital, con que uno recorra los barrios y se da dando cuenta que no solo no todos son cristianos, sino que no todos son católicos. Entonces, esa situación, por una parte, se denomina pluralismo religioso, donde las ofertas, así le llaman los sociólogos, donde la oferta religiosa es muy variada. Pero por otra parte, quizá un fenómeno muy importante es que este pluralismo religioso se asocia con el fenómeno de la secularización. Es decir, ese fenómeno donde poco a poco, ¿verdad?, lo religioso se va arrinconando al ámbito privado, al ámbito del gusto personal. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Todavía evangelizamos, como me gusta decir a mí, pontificando. Pero eso ha cambiado. Eso te iba a preguntar, si tú crees que nosotros, o sea, religiosos, sacerdotes, religiosas, estamos, y laicos, ¿no? Laicos preparados, ¿estamos realmente preparados para asumir esa realidad y para afrontarla como un nuevo desafío? Yo creo que hay una vocación muy grande, hay muchos empeños, y también preparado nunca, porque hay que confiar en el Espíritu Santo, ¿verdad?, y los carismas que Él nos da. Pero ciertamente hay una preocupación de la Iglesia en que la preparación sea que los agentes pastorales o los agentes evangelizadores escuchen la realidad, no para adaptarse a ella, sino para que el mensaje evangélico realmente sea pertinente, interpelante,
entusiasmante. Diríamos así, hay que, como hizo el Señor, así como el Hijo de Dios se hizo hombre para llevar al hombre a hacerse Dios, también la misión evangelizadora tiene que ser inserta, encarnada, no para mundanizarse, que ya hablaremos quizás de eso, sino principalmente para, como hemos dicho, conocer los gozos, las esperanzas del hombre de hoy y anunciarle la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesucristo. Y responder a necesidades concretas, no algo que nosotros nos imaginamos, sino algo concreto. Y aunque claramente hay características que ya son universales, que son, diríamos, latinoamericanas, que son de varios países, por supuesto que especialmente las grandes urbes, la cultura urbana, hace que haya diversas culturas, una pluralidad cultural al interior y que a veces mensajes globalizantes, ¿verdad?, no dan realmente respuesta a eso. Por eso es que la escucha de la realidad tiene que hacerse en los distintos medios, en los distintos sectores, salir a la periferia, salir al mundo con el mensaje del Evangelio, como dijimos, no para adaptarse al mundo, sino para entenderlo y desde dentro proponer el Evangelio. Muy bien, tú nos habías hablado de tres elementos, ¿verdad? No sé si te dejé terminar con el último o nos queda pendiente. No, hay muchas cosas que decir, simplemente los enunciamos, que es secularización que convive con un pluralismo religioso y con algunos fenómenos que ya los sociólogos de la religión llaman postsecularización. Quizá lo novedoso es que hace 50 años se pensaba que el único fenómeno iba a ser la secularización, donde ya casi la gente no iba a ser religiosa, donde la gente no iba a creer en Dios. Pero ¿qué ha pasado? Eso no ocurrió. Más bien lo que hay es una transformación del fenómeno religioso, una transformación del creer. Y en esa transformación del creer encontramos características de secularización, características de pluralismo religioso y características de postsecularización. Usted preguntará, ¿y cuáles son esas características? Lo que tú nos quieras compartir, a ver. Yo creo que es interesante que podamos compartir al menos unas 2 o 3. La primera es el fenómeno de la subjetivización de la fe. Es decir, ya lo del creer es una cuestión casi de gusto. Es decir, a mí me gusta esto del cristianismo, a mí me gusta esto del budismo. Es como que armo mi propia religión. Y eso se llama, ese fenómeno lleva a otro que se llama el de la religiosidad a la carta. Es como, tiene 2 ejemplos, ¿no? Uno es como si uno fuera a un supermercado donde están todas las religiones y uno va con su carrito y entonces toma esto del cristianismo, esto del budismo, esto del islam, esto de otras espiritualidades y con eso yo me armo, ¿verdad?, mi carrito y mi despensa. O otro es como un restaurante donde uno va y pide a la carta, ¿verdad?, lo que le gusta. Entonces este fenómeno de donde uno es la medida de la religión y de todas las cosas se une con esto de la religión a la carta. El otro fenómeno que es muy interesante, yo diría, es que ya no hay una cosmovisión o un imaginario de la salvación. Vale decir, antes, ¿verdad?, el cristianismo era el único que ofrecía en un imaginario de salvación, entonces para nosotros la salvación, la plenitud de la vida es esto. Pero la verdad es que hoy día cada vez más la gente tiene otros imaginarios de dónde está la salvación, de dónde está su bienestar, de dónde está su plenitud. Y esto de alguna manera favorece más lo que tú decías de la carta, ¿no? Exactamente. En una religión a la carta. Exactamente. Pero yo no lo planteo, hermana, como si eso fuera negativo, porque eso no va a cambiar. Porque además en un comienzo era igual. Entonces, más bien, ¿qué es lo que tiene que pasar? No podemos hacer una evangelización de imposición. No podemos hacer una evangelización de pontificaciones. No podemos hacer una evangelización, ¿verdad?, con una especie de hálito de que nosotros somos los únicos, los buenos y los bellos y los verdaderos, sino que el cristianismo con toda parresía, pero también con toda la humildad, como lo hizo nuestro Señor, ir a ofrecer el Evangelio, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, no para competir, sino para mostrar la belleza del Evangelio que no se sustenta en nosotros, que no se sustenta en nuestras estrategias, sino que se sustenta
en el mismo Evangelio, en la misma belleza, en la misma verdad y en la misma bondad del Evangelio. Tiene fuerza por sí propio. Exactamente. Pero también es cierto que el testimonio ayuda mucho, ¿verdad? Exactamente. Patricio, es como que hace más creíble y le da esa autoridad de la que creo que le decían al Señor, ¿no? ¿De dónde saca esta autoridad? Diríamos que es la manera de evangelizar. Ya lo había dicho Pablo VI, ¿verdad? El beato Pablo VI, que hoy día no es tanto con palabras, sino con el testimonio. ¿Pero por qué, hermana? Porque es que el testimonio justamente, ¿qué es? Es hacer vida. Uno hace vida porque ama eso, lo que cree. Entonces eso atrae. Por eso la Iglesia, ¿verdad?, está usando mucho de nuevo ese término. Se evangeliza por atracción, por seducción, ¿verdad? Por no testimonio. Por imposición, como decías tú. Y porque estamos contentos de ser cristianos, aunque nos cueste vivirlo, aunque no seamos totalmente coherentes con él, pero como estamos vivos, como somos seres humanos, lo entendemos como un proceso de conversión permanente, donde no es que seamos hipócritas, sino que reconocemos que quizás no somos todo lo coherentes que quisiéramos ser, pero no obstante estamos en el camino con la gracia del Señor. Patricio, tú has escrito, hace poco tuve la dicha de estar en una exposición de libros que hicieron ustedes aquí, pero no era exposición, sino libros que ustedes habían publicado, ¿no? Uno de ellos era tuyo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Porque tiene que ver con el tema del discernimiento de los signos de los tiempos, ¿verdad? El alcance de esta expresión, qué alcance le has querido dar, ¿sí? Efectivamente, hace unos días salió un libro de mi autoría que se llama La categoría teológica signo de los tiempos, desde el Concilio Vaticano II hasta el Pentecostés de Aparecida y el Papa Francisco. La categoría signo de los tiempos es una expresión teológica que está también en el Evangelio, que es muy conocida y muy querida por los agentes evangelizadores. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, siempre decimos hay que discernir los signos de los tiempos, hay que estar atento a los signos de los tiempos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué son los signos de los tiempos? Entonces el libro lo que hace es estudiar esa categoría desde que comenzó en el Evangelio hasta principalmente desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de ofrecer algunos elementos para el discernimiento. Primero, identificar qué es signo de los tiempos, discernirlo y desde esa manera iluminar la evangelización. Sobre eso, hermana Claudia, quizás lo importante es que mi propuesta, uno dice, ¿cuál es su propuesta? Mi propuesta es volver al sentido evangélico, vale decir del Evangelio que aparece en Mateo, de la expresión que Jesucristo usa de saber discernir los signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque generalmente, por signo de los tiempos, se ha reducido a entenderlo como las características de una época. Como pero es mucho más que eso. Claro, porque de lo que se trata es justamente más bien es de ver en las características de la época, hay allí una presencia del Señor, hay allí un llamado del Señor, hay allí reino de Dios. Entonces, por ejemplo, podríamos tener en vista una cosa negativa de esta época como un signo muy grande, pero eso en ningún caso podría ser un signo de los tiempos. Aunque esa característica que podría ser negativa de estos tiempos, sí podría, mediante un discernimiento, ¿verdad?, ayudarnos a descubrir allí una necesidad de evangelización. Convertirse en un desafío. Y convertirse en un desafío y desde ahí en un signo de los tiempos. Pero no hay que tomarlo a la ligera como generalmente se hace. Porque además también a raíz de lo que tú dices, del aspecto negativo a nivel cultural, si no lo vemos como un desafío también en ese aspecto, ¿no? Además de no verlo como un desafío, tampoco no nos invita a nosotros no acomodarnos, como decías tú, sino no responder. Entonces, porque la cultura tiene muchos elementos negativos, entonces me repliego o impongo. Entonces tampoco nunca vamos a poder responder. Quizás una pregunta que a mí me gusta mucho y que me interpela es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando se relata el primer llamado y relación de Jesús con sus discípulos, la primera pregunta que Jesús le hace a ellos es, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? De alguna manera, el estar atento al contexto social, al contexto cultural y al contexto socio-religioso es la misma pregunta de Jesús, preguntarle a la humanidad, preguntarle a la gente, ¿qué buscáis? Porque el Señor se acerca a esa realidad para ofrecerle el reinado y ofrecerle su plenitud de vida. Entonces, este proceso del que estamos conversando no es simplemente para quedarse en una cuestión fenomenológica, descriptiva, sino que es realmente
acercarse, para interesarse y de esa manera dejarse interpelar también el evangelizador y ofrecer el evangelio. ¿Sabes qué, Patricio? Te escucho y pienso, ¿no? Y hace un rato antes de comenzar la entrevista pensaba yo también, no tengo soluciones, no tenemos respuesta, pero yo sí creo, y lo digo desde un plano personal, frente a la realidad, yo tengo sueños. Sí. ¿Verdad? Sueños. Yo creo que sueños que los puedo hacer realidad o parte, ¿no? Yo pregunto, frente a tu planteo del libro, frente a este tema del contexto socio-religioso, ¿qué sueños tienes? Quizás esto no estaba en el libreto. Sí. ¿Qué sueños tienes? Pero creo que los sueños se viven en grupo, en comunidad, porque uno no puede ser un francotirador y decir, bueno, sí, puedo ir con el pensamiento agudo hasta tal punto, pero bueno, ¿cómo lo puedo bajar? O sea, ¿cómo quiero bajarlo a la realidad? Porque tú eres decano aquí. Sí. ¿Cómo sueñas que tus jóvenes, estos que estudian aquí, puedan bajar a la realidad esto, ¿no? De mirar la realidad, el contexto socio-religioso en el que se mueve, ser agentes evangelizadores, responder a esos signos de los tiempos. ¿Qué sueñas, Patricio? Mire, le agradezco la pregunta y la verdad que no estaba en el libreto, pero efectivamente estamos en la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás y te puedo resumir todo. Tengo muchos sueños, ¿no? Pero hay uno, que estamos creando algo que llamamos teología en salida. El Papa Francisco, ¿verdad?, nos habla de la iglesia en salida, que tiene su fundamento en el Dios en salida, es decir, en ese Dios que Él se da, que Él se dispensa, que Él se entrega, que va a la periferia, que va al enfermo, que va a la viuda, ¿verdad? Y una iglesia tiene que ser reflejo de ello. Pero entonces yo digo, como una facultad de teología, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser una teología en salida. ¿Qué significa eso? Nosotros y con los estudiantes queremos ir a las parroquias de las periferias. Hemos ido ya a los campos de Boyacá, de Villavicencio. ¿Para qué? Para ir a las parroquias y ofrecerle a la gente sencilla, ¿verdad?, el degustar, el disfrutar de la palabra de Dios. Nosotros entendemos la teología no como una especulación, sino que es el disfrute en la hondura a la que Dios nos llama con su palabra, que ilumina nuestra mente, nuestro corazón para hacer la vida. Y eso queremos ofrecérselo a todas las personas. Por eso usted ve que el lema también de la facultad es al servicio de la formación permanente de los discípulos del mundo de hoy. El Dios en salida, una iglesia en salida y una teología en salida que vaya y que permita que todo aquel cristiano bautizado que quiera tenga la oportunidad de conocer su fe, para disfrutar su fe y para hacer la vida y poder acompañarlos humildemente en ese proceso. Qué lindo lo que nos dice Patricio, y además se me ocurre en este momento, esta puede ser, yo sé que no es la primera vez que Cristovisión te entrevista, sí, y creo que dentro de poco también tienes otro trabajito por ahí, una pequeña misión, pero ustedes gentilmente nos han abierto las puertas en la universidad, y también Cristovisión se las ha abierto a ustedes de corazón. Lo cual agradecemos. Pero, gracias. Pero también pienso que qué lindo esto que nos compartes de este sueño, porque sería muy bonito que en todo lo que ustedes van recopilando de imágenes, videos, testimonios, que pudiéramos hacer otra instancia, otro programa, o aquí o en el canal, donde nos compartan, porque la experiencia de ustedes nos sirve a todos. Y esto puede contagiar a muchos jóvenes de la misma universidad, del mundo entero, porque cada vez Cristovisión está queriendo llegar a más lugares, para realmente que sean experiencias que contagien a otros. Con mucho gusto, que nos acompañen. Que nos acompañen con las cámaras para el próximo año, porque a mí me parece que esto de verdad de la teología en salida, en un contexto como el que estamos hoy día, me parece sumamente importante. Y además a veces pensamos que personas de condiciones como más sencillas no son capaces de la profundidad de una teología, y sin embargo tú dialogas con una persona y tiene una agudeza, una experiencia. Porque no es, la teología se entiende mal, porque no es especular de la fe, sino que es la misma fe que ella va profundizando en nosotros por la acción del Espíritu Santo y por la inteligencia que Dios nos ha dado. Y mi experiencia, le digo la verdad, hermana, en Colombia, en Chile, en Argentina y donde he podido estar, es que todo lo contrario, la gente sencilla a la que le ofrecemos esto, es impresionante cuando uno ve sus caras, los testimonios que dan y lo que uno se enriquece. Exactamente, no solamente que se va a dar, sino también lo que se Exactamente. enriquece uno recibiendo. Y no es un cliché, de verdad que uno recibe, y además la teología es en la iglesia, no es una cosa que va de la academia a la iglesia, sino que es la teología en la iglesia, y la iglesia son esas comunidades, esas personas, ¿verdad?, bautizadas, creyentes, que juntas, ¿verdad?, intentamos disfrutar, saborear sabiduría de la fe.
y de paso, por supuesto, y en primer lugar, están cumpliendo con lo que es la misión de la universidad. Exactamente. La Universidad Santo Tomás se caracteriza por esa proyección social, por ese acercamiento y esa intervención amorosa, ¿verdad?, en distintos lugares y con distintos proyectos. Por eso ese sueño de la teología en salida a nosotros nos parece tan bonito y tan importante, y queremos ver si Dios nos acompaña para realizarlo. Sí, nosotros desde ya los ponemos en oración y creo que el Padre Ramón, Amparo, todos los demás no tendrán ningún problema en la medida de las posibilidades de acompañar en alguna de estas tareas que por lo cierto son muy enriquecedoras. Así es. ¿Sí? Quizás no hemos hablado, hermana, de un tema que es importante, que dentro del contexto socio-religioso está justamente el valor que tienen los medios de comunicación social. Porque hay que pensar que hoy día estamos en una cultura de lo digital, en una cultura de las comunicaciones. Y un desafío de la evangelización es usar justamente los medios de comunicación no simplemente como un show, sino que realmente como medios del encuentro personal con Jesucristo y de una relación con Él. Y el otro es que no sea simplemente también un encuentro de la inmediatez, un encuentro que dura, ¿verdad?, un segundo, unos minutos, como que uno se siente bien, es decir, que en el centro, en el fondo, somos nosotros mismos, sino que todo lo contrario, que siempre el centro será el Señor, siempre Él es el Dios de la vida. Y por lo tanto, cómo los medios de comunicación social, escritos, visuales, digitales, sean realmente no solo escenarios, sino que propicien realmente un encuentro. Una plataforma de encuentro, ¿no es cierto?, y de de largada, y sí, de llegada y de salida al encuentro con el Así Señor. es. Y una formación. ¿Sabes que después de la otra nota que hemos hecho, que también saldrá al aire como esta, yo pensaba, hablando con Ismael, qué importante es que a raíz de un tema como el tuyo, como el de él, a la gente la dejemos pensando. O sea, la dejemos cuestionada. Yo creo que los medios, coincido contigo, los medios tienen que ser, es como sacarle un poco el maquillaje a la cosa, ¿no? Y que realmente el que reluzca sea Cristo, el Evangelio, pero que nos cuestione la vida. O sea, no que yo diga, ay, qué linda nota, bien, sí, pero no me movió nada. Exacto. Entonces ya no fue tan efectivo. Si se acuerda, la primera pregunta era ¿qué buscáis? Sí. Pero luego ellos le decían, maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan y verán, y pasaron todo el día con Él. Y luego de ese encuentro, de esa relación, ¿verdad?, es donde Andrés le dice a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Entonces, el encuentro, la relación que puede propiciar los medios de comunicación en este contexto sociocultural y religioso en el que nos encontramos, como dice usted, tiene que ser un elemento para propiciar el encuentro, la relación, que siempre será también una realización de la propia vida, porque el Evangelio es una buena noticia para nuestra vida, para el cambio de nuestra vida y para el cambio para bien, no para el cambio para hacer voluntad de otros o ser un poco así como dulzones, medios tontones, si me permiten, sino que no, es el cambio para una plenitud de vida, pero que tiene su base y su raíz en Jesucristo y en el Evangelio, en la relación con Él que nos lleva por el Espíritu Santo al encuentro del Padre. Y que nos exige a veces algunos cambios que son radicales, que nos exigen cambios o conversión que a veces nos pueden costar, pero que nos exigen una coherencia que tiene de fondo una adhesión a Jesucristo. Por la atracción que Jesús ha causado en nosotros. El primer síntoma del encuentro o relación con el Señor es la conversión. Y uno dice, pero es que yo no puedo. Y el Evangelio siempre nos muestra, ya sabemos que uno no puede. Es el Señor, con su gracia, que el que puede. Como el buen pastor que toma la oveja en sus hombros, ¿verdad? Y Él es el que la lleva. No es ella, que seguramente está débil, perdida, confundida, a veces anquilosada también en el vicio, en lo que no puede. Y yo le agregaría así otra cosa, paciencia. Dios nos tiene paciencia. Y Dios nos tiene paciencia. Y nosotros a veces también tenemos que tener paciencia. Pero paciencia no es simplemente conformidad en el vicio. Una paciencia activa. Exactamente, ni conformidad en el error o estar ahí como anquilosado y estar conforme con esa vida que llevamos, sino que nos referimos a la paciencia evangélica. Tú dices recién, y me gusta la imagen que utiliza, la del buen pastor que toma la oveja, que le tiene paciencia toda, y que se deja conducir, o sea, la oveja se deja conducir.
pero a mí me hace pensar en estos tiempos frente a los desafíos, ¿no será que también al escuchar, ver la realidad y en el encuentro con Cristo, tenemos que también dejarnos conducir un poco? Soñar sí, pero dejarnos conducir, porque a veces trazamos algunos caminos hacia algunos escenarios y después el Señor dice, no era por allí por donde yo te quería llevar. Una de las características de la condición socio-religiosa actual es justamente esa. Como yo soy la medida de todas las cosas, como mi experiencia es el criterio de la verdad, podemos caer en el individualismo, ¿verdad? Podemos caer entonces en que no acepto otra propuesta, no soy capaz de ver otra luz, sino aquella que sale desde dentro de mí. Entonces, vemos ahí un caso como las características socioculturales y religiosas actuales influyen también no solo en toda la gente, sino que en los mismos agentes pastorales. Exactamente. O sea, no caímos de un asteroide, o sea, somos parte de esta cultura, somos hijos de esta cultura. Hijos de esta cultura. Por eso Francisco en la Evangelii Gaudium habla de las tentaciones que sufren hoy día los agentes de pastoral. De este tema. Exactamente. ¿Sí? Sí. Cuéntanos un poquito. Mire, yo diría que el Papa ahí repasa varias tentaciones, pero hay dos bastante importantes. La primera es como el centro soy yo, o puedo caer en eso, del centro ser yo, está eso que él llama de cuidar el tiempo propio y por lo tanto siempre estar cansado. Es decir, porque lo que hacemos no nace del movimiento de Dios, sino desde lo que nosotros creemos que es lo correcto y lo que tenemos que hacer. No es el cansancio rico del pobre siervo que ha trabajado por el Señor. Y cómo eso lleva al otro gran término que él lo usa, invito a los cristovidentes a que profundicen en él, el de la asedia con C. La tentación y el vicio de la asedia es algo que hoy día nos puede venir mucho. Esa pérdida de la alegría, pero de la alegría que brota del Espíritu Santo en nosotros. Un sinsabor constante. Exactamente, un malestar constante, un cansancio, ¿verdad?, constante, que a veces tiene distintas maneras de verse, que puede ser en cambios permanentes, un deseo siempre de estar cambiando, un deseo de estar siempre buscando lo nuevo. Tipo zapping hasta pastoral, podemos decir, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y sabe, hermana, yo acostumbro decir, basándome en la experiencia de Nazaret, que la costumbre no mata, sino que salva. Es decir, mucha gente busca, no quiero caer siempre en la misma cosa, siempre en la rutina. No, la rutina salva. Porque si no aprendemos a vivir con paz, con alegría en la rutina, caemos en la falsedad. Porque, querámoslo o no, por muchas cosas nuevas que creamos que hacemos siempre, por muchas estrategias nuevas, lugares nuevos, siempre vendrá después la rutina, la calma. Y si no aprendemos a vivir allí, a estar en el Señor, en el hoy de Cristo, difícil. Y esa es otra de las características del mundo de hoy, la vorágine, el cambio permanente, ¿verdad? Cómo eso afecta, ¿verdad?, a un evangelio que nos invita más bien a la sabiduría, que nos invita más bien a degustar, que nos invita más bien a estar, y en ese estar disfrutar. Nosotros generalmente creemos que el disfrute está en ir de aquí para acá, de aquí para allá. ¿Cómo aprender eso? Y que eso no es fomedad, que eso no es tampoco verdad. ¿Se entenderá ese término chileno? Perdón. Fomedad, como poco atractivo, poco agradable. Gracias por la traducción. Entonces, bueno, yo creo que eso daría tal vez para un programa entero, pero sí, ¿cómo entonces las características socio-religiosas y culturales del hombre actual son el lugar donde se da la evangelización, pero también presenta retos no solo para evangelizar, sino a la propia vida espiritual del evangelizador? Mira qué lindo, casi para terminar, Patricio, yo pensaba, Jesús cuando vino a la tierra hizo su estancia en nuestra tierra, o sea, quiso estar con nosotros. Puso allí su morada. Puso su morada, ¿no? Y qué bonito que nosotros querramos ir empezando a poner nuestra morada en estas realidades a raíz de la experiencia que tú dices que va a empezar la universidad. Qué bonito para que, tocando la realidad, nos dejemos interpelar, convertir y poder realmente mirar que este contexto religioso no es algo que amenaza, no. Es algo que reclama de nuestra parte, ustedes concretamente, ¿no?, en la universidad, que reclama esa tarea evangelizadora para la cual hemos sido enviados. Linda esa imagen. En este contexto, en el hoy, es donde el Señor quiere poner su morada. Allí tiene que caer la semilla que crece no por lo que nosotros hagamos, sino por la fuerza del reinado de Dios
que gracias a Dios no depende de nosotros. Y no nos abandonó a pesar de Jamás, exactamente. Bueno, Patricio, muchísimas gracias a la Universidad Santo Tomás, aquí concretamente la Facultad de Teología, a todos los que trabajan aquí, porque es en el día a día, como decía recién Patricio, en la rutina, en esta tarea educativa. Y bueno, siguen nuestras puertas abiertas desde Cristo Visión y calculo que aquí también, ¿verdad? Muchas gracias y en nombre de toda la familia de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, los dejo también invitados a que nos vengan a conocer y ojalá que iniciemos una linda alianza al servicio de la evangelización. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Iglesia en Misión.